Buenos días para todos. Mientras nos vamos conectando, se nota el gusto de encontrarnos porque van sonriendo cuando se van conectando, aunque no se escuche, se ve. Em, Estamos iniciando el encuentro de hoy dentro de nuestra asociación, que recibe con agrado la presencia de Alicia una vez más. Eh, Estamos dentro del ciclo del Pensando, que es un proyecto que se viene desarrollando en la asociación, que este año tiene como título Afectaciones, Cuidados y Trama Social Clínica Contemporánea. Y para el día de hoy estamos convocando eh, a Alicia, que nos va a presentar un poco temas referidos a algo que viene desarrollando, que tiene que ver con las prácticas de salud, pero puntualmente se va a titular Desafíos e innovaciones de las prácticas de salud mental hoy. Primero, bienvenidos y agradecemos a Alicia, que voy a hacer un recorrido breve, aunque es difícil, de todo su currículum y de todo su trabajo, básicamente. Eh, para los que de repente no se están conectando desde otro lugar y no la conocen, que lo dudo, pero si no es así, les acercamos un poco el trabajo que viene haciendo Alicia, que es licenciada en psicología, que hizo su formación de salud pública en la escuela, en la salud pública de UBA, que continuó una maestría en psicología clínica, es honoris causa en la universidad, en la UNER, profesora titular durante muchos años Hasta de. diciembre. Claro, durante muchos años, el 22 de diciembre, ¿no? Fue El 22 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, me dio de baja la Universidad de Buenos Aires. Estoy tramitando el profesor consulto, digamos. Bueno, Iniciando. pero durante todo ese tiempo desarrolló con mucha, ¿cómo sería? Con mucha, con muchas acciones, y sigue viéndose el efecto de tu trabajo en esta cátedra de salud pública y salud mental de la Facultad de Psicología. Eh, Tienes también maestrías de salud mental comunitaria. Doy eh, clase. Doy sí, clase en maestría y el doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Un proyecto que lo inició Valentín Barenblick con Emiliano Galende y que tuve el gusto de que me invitaron a participar desde su inicio. Es un bloque de posgrados, digamos. sí. Em, trabajas hace muchos años en proyectos de investigación, ¿no? Y también con becarios y como coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia del CONADI. Alicia también es secretaria de Derechos Humanos de la No, Nación no, no. ¿Ya no? Perdóname, no, no, no. Nunca fui secretaria de Derechos Humanos. La CONADI está en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, Y entonces yo no debo haber corrijo. puesto el acento cuando mandé las notas. Entonces, ya, con frecuencia dicen Secretaria de Derechos Humanos ha sido otra Corrijo, y persona. creo que está bien tenerte acá para que nos cuentes un poco también esas apreciaciones. La estoy leyendo directamente de un libro que no no me precipito y lo comento porque creo que va a estar bien dicho en este momento, que ah, es escrito sobre prácticas en salud mental de Alicia Stolkiner. Y también dentro de lo que leo y reconozco acá está la gran trayectoria en el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, el premio a la producción científica y tecnológica de UBA, la doctora honoris causa de la Universidad de Entre Ríos, ¿no? Distinción por excelencia académica de UBA, y un infinito, digamos, un infinito de publicaciones y de escritos que generosamente ahora yo creo que en este libro se compilan muy bien algunas cosas y que nosotros también nos acercamos desde otros lugares, porque yo quiero añadir dentro de esta biografía el trabajo que sentimos que nos viene transmitiendo Alicia
a lo largo del tiempo y sobre todo en esta última parte de la pandemia. Y se lo dije antes y se lo decimos y lo compartimos, creo, el nivel de referencia y la necesidad de hacer pública una práctica, ¿no? Y visible una serie de situaciones de salud, y en este caso alojar a la salud mental, que agradecemos y que ahora yo creo que va a ser interesante para seguir compartiendo y pensando juntos. La dinámica, digamos, del pensando, en general, tiene la disponibilidad de escuchar, pero también aloja la posibilidad de que dialoguemos, que es una de nuestras pretensiones, que construyamos pensando, ¿no? Pero en principio queríamos, o queremos que mantengan los micrófonos apagados, por una cuestión de orden en ese sentido, para que podamos escucharnos mejor, y que podamos a través del chat escribir los nombres en la medida que quieran participar, y las preguntas o comentarios que quieran hacer también por ahí, que voy a tratar de recopilar, digamos, y traducir un poco todo lo que queramos conocer, compartir en este diálogo. No me voy a extender mucho más, porque acá lo importante es que compartamos y que escuchemos un poco lo que Alicia nos trae el día de hoy. Si se me olvidó algo o hay algo que complementar, bienvenido, lo seguimos compartiendo y comentando más adelante. Buen día, Alicia. Buen día, mucho agradecimiento por esta invitación. A mí siempre me es muy grato estar con ustedes y sé que podemos participar de un diálogo interesante en momentos de altísimo nivel de incertidumbre. Ese libro que vos mostrabas, es una recopilación de textos, debo decir, y yo tomé la decisión de que esos textos eran a lo largo de mi carrera hasta el 2019, que no iba a incorporar en ese libro las publicaciones que había hecho sobre la pandemia, que me parecían muy urgentes, demasiado urgentes, y que prefería pensar un poco más antes de incorporarlas como un producto, pero sí las uso como disparador de diálogos, ¿no? La semana pasada me tocó trabajar la presentación de un libro de Franco Berardi, el italiano de Vigo, que se llama El tercer inconsciente, ¿no? La psicoesfera en la época viral, eh, y tuvimos un diálogo corto, breve, pero interesante. Leer el libro me sirvió, pero también me doy cuenta de que la producción en el periodo pandemia, aún de personas como Berardi, que es un académico que ha estado escribiendo todo el tiempo sobre ello, es una producción hecha siempre sobre una urgencia, sobre una cierta tensión, y que sucede momento a momento, porque apenas se terminó de publicar el libro de él, empezó la guerra, por ejemplo. Entonces, no está contenido. Y la otra característica es que en realidad buena parte de lo que yo he producido no es producción individual. Se me pedía para el libro estrictamente mis publicaciones. Y cuando una persona dirige equipos de investigación, cuando llegamos a la publicación es un producto del equipo, no de la directora del equipo. Y en más de una oportunidad, además, y en algunos casos, yo tengo un pedido de publicación individual, pero elijo un interlocutor o una interlocutora, que puede ser un becario, un investigador más joven, etc. No le pido que escriba conmigo, porque no la escritura es individual, sino le pido que sea la persona con quien voy a estar dialogando mientras escribo el texto. Entonces, y en ese libro no figuran esas publicaciones porque me pidieron estrictamente las que tuvieran solo mi firma. Pero si ustedes ven, yo tengo publicaciones con distintas personas, a veces con equipos, pero a veces con distintas personas, y este diálogo, si ustedes ven que el primer nombre es el de otra persona, es que esa persona escribió el artículo, un becario o una becaria, es un investigador, etc. Si el primer nombre es mío, lo escribí yo y elegí como interlocutor invité como interlocutor o interlocutora a otro. Esto es así porque hace rato que pienso que el pensamiento no es individual y que la producción subjetiva no es individual. Entonces, que el tema de poner la firma o no poner la firma, el tema del autor, etcétera, un tema que no voy a debatir acá. Y vamos a ir entrando en tema. Vamos a ir entrando en tema de que yo sé cómo estamos en este momento la mayoría, sobreexigidos en términos de demanda de asistencia.
ya sea las personas que trabajan con el sistema de obras sociales, de medicina prepaga o sistema estatal, o aún en privado, el comentario que le escucho a casi todo el mundo es que tienen una cierta sobreexigencia en cuanto a la cantidad de horas, demanda de asistencia, etcétera, dentro de los modelos terapéuticos de cada uno. Pero además, sobreexigidos a pensar. Ayer estaba terminando de entregar un material para un curso sobre familia, algunos textos que tengo sobre familia y además recomendando otros como Rubinesco, Susana Torrado, etcétera, que son todos autores y autoras que problematizan mucho la conceptualización hegemónica de familia para mostrar las diversidades de formas familiares que tenemos en esta época. Cuando yo creía que ya la bibliografía del curso tenía todo, y lo mandé, me mandan un video de un programa que va a estar en un canal de televisión esta noche, sobre familias multiespecie. O sea, sobre la incorporación subjetiva como parte del grupo familiar no sujetos, sino de personas no humanas, por decir así, porque esto viene cruzado con la categoría de derechos. Entonces el artículo viene con la incorporación de personas no humanas, o sea, de sujetos de derecho que son animales, dentro de la configuración familiar. Dije, soné, uno nunca está al día con las cuestiones que tiene que incorporar, porque si uno considera ahora la presencia de personas no humanas, o sea, sujetos de derecho dentro de los grupos familiares, e incorpora dentro de los grupos familiares los animales de convivencia, estamos teniendo que pensar una clínica de otra manera, tenemos que pensar inclusive la clínica de los niños, niñas y adolescentes de otra manera, como la niñita esta que alguna vez cité en un post, le dice a la terapeuta, ahora que estás aquí te presento a mi gatita, pero yo tomé la hora que estás aquí como una indicación de cómo en la clínica virtual hay una redefinición del espacio. La chica está sentada en su casa hablando con la terapeuta y le dice, ahora que estás aquí. Entonces, no es que ella se representa que está en el consultorio de la terapeuta, sino que ella vivencialmente está ahí donde está su cuerpo, cosa que es correcto, y ahí donde está su cuerpo está su gata, y ahí presenta, y entonces en qué lugar imaginario está sucediendo ese encuentro clínico. Son todas preguntas que nos tenemos que hacer cuando trabajamos virtualmente. ¿En qué lugar imaginario está sucediendo? ¿En qué posibilidad, en qué posibilidad de contacto aún de lo corporal uno está cuando de repente la presencia del otro es una imagen en una pantalla? Esta imagen no evita, sin embargo, que uno pueda, abusando la vista, que hemos perdido además de tanto estar en pantalla, abusando la vista, reconocer en los rasgos, reconocer en las manos, reconocer en diferenciación, diferentes formas de corporeidad. Ayer se presenta una mujer joven y dice, se acabó mi peinadito de pandemia. Esto es peinadito de pandemia, llama ella. Es cuando uno le creció el pelo y no fue la peluquería, digamos, ¿no? Se acabó mi peinadito de pandemia y efectivamente ya tenía un corte y además he hecho un mechón de color, etc., ¿no? Entonces, ahora, es curioso cómo el ahora estás aquí, y después voy a entrar en el tema, pero empecé por esto porque estaba muy impactada con lo de la familia multiespecie, porque ya tenemos familias ensambladas, formas familiares que pueden ser, por ejemplo, estrictamente hablando por clonación. Esta es una posibilidad biológica, por lo tanto, que esa persona solo descienda de una persona y sea exactamente igual a ella, etcétera, etcétera, pero nunca se me había ocurrido, pese a que soy de las personas que convive con animales siempre, o sea, nunca se me había ocurrido considerar, y pese a que en la clínica uno ha podido ver en más de una oportunidad el sentido que tiene la vida, la muerte, etcétera, de un animal dentro, o la pérdida de un animal dentro de la familia, pese a todo eso, nunca se me había ocurrido pensar este diseño, familia multiespecie. Y lo de multiespecie aparece porque se están revisando prácticamente todas las representaciones de lo humano y del mundo
está absolutamente en crisis una cultura que ha sido la hegemónica y la cual nosotros hemos armado prácticamente nuestras conceptualizaciones teóricas. Y ahora sí voy a tratar de compartir con ustedes un pequeño PowerPoint que está tomado de una exposición previa, pero que me va a servir para ordenar. Y por supuesto, cualquier pregunta la pueden pasar o avisar por el chat. Bueno, esta la vamos a pasar rápidamente porque creo que algunas cosas tengo la sensación de que ya las dije tanto que ya no tengo nada para decir, o sea. Pero hay una definición que yo hago de la pandemia y que ahora voy a reiterar, pese a que la he dicho todo el tiempo. Para mí la pandemia significó el desequilibrio catastrófico de un sistema que ya estaba en altísimo nivel de inestabilidad. ¿Sí? Y este sistema, que los autores denominan de distintas maneras, podríamos llamarlo así, sencillamente, la economía mundo capitalista, pero al entrar en en la fase actual, pero al entrar en este sistema, en esta movilidad, etcétera, en esta crisis, se visualizan sus límites que Bifo plantea, los límites como, creo que porque él es europeo, lo ve de una manera ya prácticamente terminal, plantea como que lo que está en juego es la desaparición de la especie prácticamente, ¿no? Yo no lo voy a tomar por ese lado, lo único que voy a señalar es cómo desde los 70 en adelante, que empieza un viraje, una ampliación, una forma particular que se llamará la globalización, nosotros tenemos como el canto final de un periodo que es el periodo de la OMS como representación de los estados nacionales, ese periodo que va desde la posguerra hasta la crisis de los 70, en el cual esta colaboración logra por primera y única vez en la historia de la humanidad erradicar una enfermedad que reiteradamente producía epidemias, que es la viruela, y un año después comienza la primera pandemia, que es la del SIDA, y que no ha cesado, dicho sea de paso. Le siguen otras como la gripe aviar, el ébola, el H1N1 en el 2009, que es la gripe A, y también la aparición de enfermedades reemergentes, que hasta ese momento se pensaban controladas. Y además se suman las enfermedades y las morbimortalidad por estilos de vida, por consumo, que conviven con las enfermedades de las carencias extremas de grandes grupos de población. Y otro fenómeno que va a entrar masivamente es el desplazamiento de millones de personas con el sufrimiento consecuente por guerra, hambre o persecuciones varias. Hay dos frases que tengo acá, una es de Walter Benjamin, que dice: es necesaria una reconstrucción teórica de la modernidad que al mismo tiempo dé cabida al ideal de reconciliación entre el ser humano y el mundo. No se olviden que Walter Benjamin es ese autor que dice en algún momento algo que después Bifo plantea también, y plantean muchos autores europeos, que se necesita, que lo verdaderamente transformador no es acelerar, no es seguir pensando en incrementar la producción, etcétera, seguir pensando en la explotación de la naturaleza, etcétera, sino que tiene una frase muy demoledora, dice: es urgente poner el freno de emergencia. Urge poner el freno de emergencia. Y después Emmanuel Cossier, que es el autor de un libro que les recomiendo mucho, un pensador que también tiene un libro que se llama Filosofía de la Imaginación, donde trabaja sobre Averroes, que es un filósofo árabe. Emmanuel Cossier va a plantear que tiene un libro que se llama La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura, que es un libro filosófico, no es un libro de botánica, les aclaro, pero es una nueva forma de pensar la organización de la vida en el mundo, las prioridades y por qué nosotros la pensamos como una especie de pirámide en la punta de la cual estaría el hombre, en el dominio de todas las otras partes y en la base de las cuales estarían las menos significativas de las formas de vida, que serían las plantas, y sin embargo son las plantas las que
reponen la atmósfera y son las plantas las que están en la base de toda la construcción viva del planeta, porque son los únicos seres que logran transformar materia inorgánica en orgánica, o sea, transformar lo no vivo en vivo. De ahí en adelante vienen todas las otras cadenas. Y él nos dice que es frente al mundo y a la naturaleza que el hombre puede verdaderamente pensar. Y si hay algo que yo creo que es necesario en esta época, es preservar la capacidad de pensamiento. Y eventualmente preservar la capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Ahora, esto implica, en esta época, revisar teorías y prácticas por la vía de un descentramiento, ¿no es cierto? Se está descentrando el mundo, en realidad. En una conferencia reciente yo decía, tengo mis dudas acerca de si América Latina es Occidente. Creo que no somos Occidente. Somos una particular configuración geohumana y natural, cuya población es un producto de la mixtura. Y es un producto de la mixtura, en general, del sufrimiento. O sea, los que estamos acá somos descendientes de pueblos que fueron sometidos, de sus sometedores, de pueblos que fueron acallados durante un periodo larguísimo, de poblaciones enteras que migraron para huir de las guerras, del hambre o de la persecución religiosa, y dejaron atrás sus lugares de orígenes y a veces hasta su lengua. O sea, es muy frecuente encontrar familias que llegaron de distintos lugares, por ejemplo de Europa Central o de Europa del Este, en las cuales los padres no les transmitieron a los hijos su propia lengua. Esto es muy notable. Y también somos descendientes de una gran cantidad de personas, millones debo decir, que llegaron en barcos, pero como esclavos, o sea, llegaron encadenados, y que venían del África. Y toda esa confluencia hace que, digamos, como subcontinente, América Latina es un subcontinente, y estoy hablando de América Latina específicamente, y el Caribe, como seamos un campo de producción de subjetividad particular en una época en la cual tampoco una de las cosas que hay que renunciar es a la universalización. ¿No es cierto? Es absolutamente increíble que nosotros utilicemos para pensar los sufrimientos psíquicos de todo el planeta una categorización que está creada por una sola corporación, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, de un solo país del mundo, que es Estados Unidos, y me estoy refiriendo al DSM-4 o al DSM-5. Al margen de las críticas que además después se les puede hacer por la creación de enfermedades o la aparición, la patologización de distintos aspectos del sufrimiento de la vida. Pero esta configuración del mundo, tal cual como se armó en un largo periodo, pero se cuajó en una geopolítica especial en la posguerra, es lo que se está derrumbando en una lucha brutal de hegemonía. Y este derrumbe geopolítico no es únicamente el ocaso de un pensamiento construido desde una hegemonía que se derrumba, sino que permite la aparición de lenguajes, culturas y subjetividades que estaban subalternizadas o objetivadas, ¿no? Hay un autor chino, se llama Yu Hui, formado en Alemania, por cierto, como filósofo, que trabaja sobre la cuestión de la tecnodiversidad. O sea, hay unas tecnologías hegemónicas, pero además hay una diversidad de tecnologías producidas por distintas culturas que quizás se puede recurrir a ellas para formas más amables de vinculación de la sociedad, de las personas entre sí y con la naturaleza. Y por supuesto, este momento viene acompañado de una revolución tecnológica que atrapa directamente las formas de comunicación y de relación entre las personas y que se aceleró con la pandemia. Ahora vamos a lo del descentramiento, ¿no? Todo pensamiento hoy requiere, primero, una relocalización. Cuando uno habla, tiene que pensar desde dónde habla y desde dónde produce el pensamiento que produce. Esto yo lo noté mucho en el diálogo conmigo. No es lo mismo pensar hoy en Europa que pensar hoy en América Latina. Segundo, hay que descentrarse, primero del eurocentrismo o del anglocentrismo, de las formas hegemónicas de pensamiento que nosotros hemos tomado como universales, como comprensiones universales. Segundo, del occidentalocentrismo, ¿no?
Tercero, del androcentrismo. Buena parte del pensamiento está producido por y para, en el contexto patriarcal, un solo género del mismo. Y esto significa que también hay que revisar muchas de las teorías que nosotros pensamos, trabajamos, en términos de la aparición de la diversidad en el terreno de los géneros que antes llamábamos o consideramos diferencias sexuales, ¿no? Y finalmente, esto es lo que nos va a plantear algunos autores, por eso viene lo de la familia, me llamó la atención lo de la familia multiespecie, y finalmente del antropocentrismo, ¿no? Está en cuestión este concepto, esta seguridad moderna de que el hombre es el escalón más alto de la naturaleza, porque el siguiente paso era el escalón más alto de la naturaleza, no es cualquier hombre, es el hombre blanco, europeo, occidental, etc. Y esto de alguna manera fundamentaba la dominación. En salud, hoy estaba viendo los datos, lamento no haberlos traído, los datos de exceso de mortalidad en los países, ¿no? Se denomina exceso de mortalidad cuando se compara la mortalidad general que hubo en esos países en pandemia con la mortalidad que tenían prevista antes de la pandemia. Entonces, la que aparece como exceso se supone estuvo ligada a la pandemia, ya sea directamente por la infección o por la forma en que se rebasaron los servicios de salud. ¿Sí? Y hay una diferencia muy grande, pero lo asombroso es que muchos de los países que están con exceso son países desarrollados. Y el país que no solo tuvo exceso, sino que tuvo una inversión negativa, tuvo menos mortalidad de la esperada, fue China. En China y Australia son los dos países que tuvieron menos mortalidad de la esperada, probablemente porque las medidas que tomaron no solo respondieron evitando el carácter de explosivo de la pandemia, sino también evitando el contagio de otras enfermedades, que también pasó acá con las medidas de aislamiento. Y por la respuesta de los sistemas de salud que no se rebalsaron. Entonces, en el campo de la salud, para ir llegando a lo que tenemos que hablar, la complejidad del proceso del cual estamos hablando requiere un nuevo descentramiento, que es descentrarnos del modelo asistencial prestador de servicios. Esto no significa renunciar a él. Esto significa reconocer el rol fundamental de las estrategias de cuidado en sus dimensiones sociales, espontáneas y como políticas vehiculizadas por los estados. O sea, por un lado, nosotros teníamos un modelo asistencial prestador de servicios fuertemente hospitalocéntrico, fuertemente biomédico, centrado en la respuesta individuo por individuo. Esto se profundizó además con los sistemas de aseguramiento y se fragilizó con la mercantilización de los sistemas de salud a partir de las reformas que se produjeron en los 90. Ahora tenemos que empezar a pensar la salud no en términos de asistencia, sino también en procesos de cuidado, de los cuales la asistencia es una parte. Como pertenezco al pensamiento médico social, salud colectiva latinoamericano, nosotros definimos lo que antes se llamaba salud-enfermedad como proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Quiere decir que dentro de los procesos de salud y enfermedad, la atención y el cuidado forman un componente del mismo. No existe, por un lado, la enfermedad biológica y por otro lado la respuesta, primero, y no existe, por otro lado, la respuesta formal sin tener en cuenta las múltiples formas en que una sociedad desarrolla prácticas formales e informales con respecto a las problemáticas de la enfermedad. Entonces, entre las cosas que hay que revisar están los constructos modernos, ¿no? El modelo asilar manicomial fue un constructo de la modernidad. Y cuando digo el modelo asilar manicomial, no estoy hablando solamente de las grandes instituciones asilares manicomiales, sino de una posición con respecto a las problemáticas del sufrimiento psíquico que las reducía siempre de una manera subalternizada, y al reducir de manera subalternizada el proceso, generaba un espacio de exclusión para aquellos
que eran colocados en ese lugar, ¿no? Entonces, el modelo asilar manicomial, como lo es de alguna manera, Bettelheim dice un campo de concentración es una experiencia que se realiza sobre una sociedad en su conjunto. No está destinada exclusivamente a los que están dentro de ella, sino que está destinada a un ordenamiento social, a estar ahí para producir un efecto en el conjunto de la sociedad. Y uno podría decir, el establecimiento manicomial está destinado ahí a convalidar una forma más de objetivación con respecto al otro. Va a venir a abonar algo que es prácticamente el principal antagonismo de nuestra época, que es una tendencia, por un lado, a objetivar lo humano y la vida, subordinándola a la concentración de poder y la concentración de ganancias y la concentración de riqueza, que es máxima y se asentó en este periodo, y toda una tendencia de una serie de actores que tienden a ampliar las posibilidades de incorporar como semejante, como otro, como alguien que requiere y brinda cuidado, de brindar hospitalidad a la diversidad, que situamos del lado, en todo caso, de la resistencia de la vida, ¿no? Este campo de la salud mental, en el cual nosotros estamos, se construyó en la posguerra, ¿no? Esto ya lo he dicho muchas veces, coincidió con los estados de bienestar en los países capitalistas, o sea, los estados con políticas sociales destinadas a colectivos sociales, tratando de armar un marco de gubernamentalidad por un lado y un marco de garantía de funcionamiento social por otro, pero también construyendo una idea de derechos sociales que no era existente hasta ese momento y que con mucho énfasis se trata de desmantelar ahora, de hecho es el caso. Pero también, en el campo de la salud mental, además de lo que son las intervenciones estatales, y en el caso de la Argentina eso es muy notable, se fue configurando también por movimientos sociales que pugnaban por la ampliación de derechos. Y esto, voy a hacer una observación que me vengo diciendo en los últimos días. En Argentina, en la Argentina, salud mental es un movimiento social. Cuando digo movimiento social, estoy diferenciándolo de una organización sindical, de un partido político, de una forma uniforme de plantear un problema, porque es como todo movimiento social, tiene diversidad interna, pero que tiene un núcleo central, que es esta cuestión de reivindicar como sujeto de derechos a las personas con padecimiento psíquico, ¿no? Y que tiene una larga historia, que la Argentina viene desde la década del 60-70, en términos de organización como movimiento social, que ha sido capaz de poner en agenda del Estado una problemática que quizás podía pasar desapercibida, ¿no? Cuando digo poner en la agenda del Estado, ha sido incorporando y potenciando además otros actores que no son específicamente los actores profesionales, pero en cuanto funciona como voy a poner un ejemplo, mañana es, por ejemplo, el aniversario un festejo del aniversario del Fórum Infancias, ¿no? El Fórum Infancias cumple 15 años y es una organización que más que una organización es un movimiento, porque no es una organización como un sindicato, etcétera, que ha tenido un papel fundamental en revisar las problemáticas de medicalización y patologización de la infancia, por lo menos en Argentina y extendiéndose a otros eventos. Más allá de la evaluación de la coincidencia o no coincidencia que uno tenga con ellos, forman parte de este movimiento de la salud mental, con ellos y ellas particularmente. Ahora, centrémonos en el psicoanálisis, a quien, por ejemplo, Berardi le da un lugar central. Dice que el psicoanálisis va a cumplir una de las funciones, debe cumplir unas funciones fundamentales en esta época, ¿no es cierto? El psicoanálisis, al igual que los derechos humanos, es un producto paradójico de la modernidad, ¿no? ¿Por qué? Porque subvirtió uno de sus núcleos básicos, que es el del sujeto racional, ¿sí? El de la racionalidad. Pero a su vez es paradójico por dos causas. Una,
porque sin embargo contiene, y hay que revisar críticamente, muchos elementos propios de la modernidad. O sea, tenemos que revisar críticamente. No significa, por favor, tirar por la borda el niño junto con el agua de la bañera, ¿no es cierto? Significa cómo tomamos una teoría, la contextuamos en el momento de su nacimiento y vemos cómo esa teoría adquiere sentido, incluyendo la limpieza de aquellos elementos que uno ve son los signos de su época, ¿no? Son los signos de su época y están atravesándola, porque ningún pensamiento, hay pensamientos que son muy innovadores e inician una transformación, pero ningún pensamiento sale de la nada. Todo pensamiento es producto también de una época, ¿no? Y además hay otro problema en relación al psicoanálisis, ¿no? Que muchas de sus concepciones y prácticas fueron reabsorbidas eventualmente por el concepto de individuo y por las condiciones del desarrollo de la lógica mercantil. Si una de las características del capitalismo es que pueda hacer una remera con la cara de Che Guevara y venderla masivamente, ¿no? Una de las características del capitalismo es la capacidad de reabsorción, inclusive de teorías críticas, inclusive de movimientos sociales, para adecuarlos al desarrollo. Y el problema de las instituciones psicoanalíticas, si ustedes me lo preguntan, es que muchas de las instituciones psicoanalíticas no tienen una revisión crítica de su propio funcionamiento como institución. Y tienen muchos elementos medievales eventualmente, ¿no? La idea de una formación casi diría artesanal a partir de un maestro. Se los digo como observación, ¿no? Tienen muchos elementos medievales en el modelo de funcionamiento. Esto facilita la transformación del pensamiento en dogma. Una forma medieval de escritura, ¿no? Bueno, esto lo digo al pasar, puede ser parte del debate. Hoy en día estamos directamente interpelados a revisar esto. Y por otro lado, salud mental forma parte del campo más general de la salud, y si la tendencia general del campo de la salud ha sido la mercantilización, la medicalización, la medicamentalización y la patologización de la vida, esto también apareció en el campo de la salud mental y de alguna manera terminó impactando también en nuestras prácticas, quiero decir, dentro del psicoanálisis mismo. Esta tendencia no tanto a pensar en muchos textos uno encuentra. Voy a poner un ejemplo de un texto muy extraño que a mí me llamó mucho la atención en la década del 80, que lamentablemente perdí la revista. Decía SIDA, SIDA, perversión y pulsión de muerte. ¡Wow! ¿En qué momento la categoría perversión había aparecido ahí ligada con una pandemia de transmisión de una enfermedad nueva, de transmisión por contacto con fluidos, sangre, leche, semen, que había aparecido entre un grupo especial socialmente, que eran los gays norteamericanos, específicamente ahí empieza, pero que no necesariamente quería decir que este era el grupo que era más vulnerable, sino el grupo, porque de hecho fue el grupo que modificó las prácticas más rápido, sino que el grupo en el cual había aparecido por un, casi diría, azarosa forma de transmisión la enfermedad. Y sin embargo, había dos absorciones notables en ese texto. Uno es la idea de asociar la enfermedad con la perversión, y la otra era asociar la homosexualidad con la perversión, con la definición de perversión. Bueno, voy a volver. Oh. Pero
En el otro margen de esta tendencia a la patologización, individualización de las prácticas, biologización de las prácticas, que hoy en día está muy acentuada, ustedes pueden ver, yo quiero referirme específicamente al tema de las neurociencias, surgió en el debate el otro día. Yo creo que coincido con el autor con el cual estaba hablando, en que hay que pensar claramente el debate con las neurociencias. El psicoanálisis tiene una historia en relación a eso, que por ejemplo empieza con el proyecto de una psicología para neurólogos, sigue con un texto, un encuentro que está prácticamente olvidado. El texto se publicó una sola vez, que Henriet convoca los coloquios de Bonneval, y los coloquios de Bonneval sobre el inconsciente tienen un capítulo completo sobre convocando a las neurociencias de esa época. Entonces lo que quiero decir, no se trata de generar un antagonismo, pero sí se trata de generar una mirada crítica acerca del rol que se le asigna a las neurociencias para volver a producir un reduccionismo biológico o biologista individual. Pero la otra cara es que también se han dado avances en el reconocimiento de derechos, ampliación de márgenes de quienes pongan por ser reconocidos como personas, y de ahí los procesos de reforma. La pandemia desnudó la fragilización de los servicios de salud mercantilizados y simultáneamente su fragmentación, ¿no? Esto no sucedió tanto aquí como sucedió, por ejemplo, creo que el caso para mí más notorio fue Italia, porque conocí el sistema de salud italiano cuando no había sido todavía sometido a la contrarreforma a la cual se lo sometió. Segundo, la urgencia fortaleció en algunos casos un enfoque original centrado en lo biomédico. Prácticamente se abocó al cuidado de los cuerpos, digamos, ¿no? Y lo inédito de esta pandemia fue la imposibilidad del contacto de los cuerpos, justamente, ¿no? Acá esto creo que yo ya lo expuse el año pasado en este foro, o sea que tengo la sensación de repetición, pero nosotros para trabajar las problemáticas que habían surgido en ese momento trabajamos con algunas categorías como ruptura de la cotidianeidad, caída de previsibilidad de futuro. Algunas personas dijeron vivir un episodio de literatura fantástica, un profundo trabajo sobre la idea de duelo, no solo duelo por las pérdidas inmediatas y las pérdidas de vidas, sino duelo por el proyecto de futuro, duelo por el mundo, en el cual el mundo conocido, que uno sabe que de alguna manera no va a ser nunca más igual. Y acá voy a aportar una pregunta que empecé a revisar con un texto de Noé Gitrick, curiosamente. Estoy incorporando bastante la literatura como parte de comprensión de subjetividad también. Creo que siempre fue necesario, que es histórico en el psicoanálisis. Y Noé Gitrick plantea una diferencia, que hay que diferenciar entre el duelo y el dolor. ¿Mm? Y que hay elementos del dolor que no pueden ser comprensibles exclusivamente en términos de duelo. Otra categoría que usamos mucho fue el de esfuerzo adaptativo. Creo que nosotros hemos hecho un brutal esfuerzo adaptativo en el sentido de acomodarnos y simultáneamente tratar de acomodar las condiciones de la realidad para salir adelante. Por supuesto, la profundización de fragilidades y desamparo, la aparición de nuevas sensibilidades, la reformulación de los lazos y las acciones solidarias. Acá con las nuevas sensibilidades quiero hablar de algo que dijo Berardi y con lo cual coincido, ¿no? Él cuando plantea los tres etapas del inconsciente, plantea una primera etapa que coincidiría con la etapa freudiana, con la teoría freudiana y la conceptualización de la neurosis. Después toma a Deleuze y Guattari para pensar el inconsciente como una máquina, como un productor, etc. No como una novela, como dice él. Y toma ese periodo en el cual Deleuze y Guattari plantean la expansión del deseo, pero que sería el periodo donde esto de la neurosis es reemplazado por la psicosis, digamos, ¿no? Y él dice que esta es una etapa en la cual los elementos centrales son la depresión y la lexitimia. ¿Sí? Y utiliza la palabra lexitimia una sola vez, pero después sigue hablando de la insensibilización, o sea, de una búsqueda desde determinado proyecto maquinaria de producir una cierta insensibilización con respecto al dolor del otro.
y que yo creo, coincido con eso, la lexitimia es esa forma de pérdida de vinculación con las emociones que caracteriza los teóricos de la teoría psicosomática, la caracterizan, eh, la, la caracterizan como uno de los elementos centrales de la psicosomática, ¿no? Y ahí agrega un tercer elemento que es autismo. Yo no coincido con el uso de la palabra autismo para indicar un fenómeno social de desvinculación, porque particularmente, además de que el uso hoy en día del concepto de espectro autista da para cualquier cosa, porque coincido con las personas que plantean que no hay que usar categorías psicopatológicas para explicaciones sociales amplias. Yo coincido con eso en principio, y segundo, porque creo que de alguna manera favorece la estigmatización de las personas colocadas en ese diagnóstico. Pero él utiliza el término autismo para decir pérdida de contacto con el otro, ¿no? Entonces preferiría decir que lo que él señala es algo así como una dificultad de contacto con los otros, que yo en realidad transformaría en una de las batallas que tenemos hoy, es la batalla por la otredad. Es la batalla por el reconocimiento del prójimo. Y hay una fuerte convocatoria a desensibilizar con respecto al sufrimiento del otro y a disminuir la cantidad de otros que reconocemos como tales. Y aceptar entonces, casi diría como un escenario habitual, que grandes sectores de la población sean condenados a situaciones indignas. Dije indignas y estoy utilizando la palabra dignidad como se utiliza en el diccionario latinoamericano de bioética para calificar los derechos humanos. O sea, dignidad y autonomía serían los dos pilares de la categoría de derechos humanos. Dignidad, dice el diccionario latinoamericano de bioética de Tealdi, es que nadie sea colocado en el lugar de objeto, medio o mercancía. Que la vida no sea colocada en ese lugar en todo caso. Y ahí querría hacer una diferenciación entre autonomía y la forma terrible que se le está asignando a una palabra muy valiosa, la palabra libertad. Sí, hay un autor que se llama Terry Eagleton, es un inglés dedicado a la cultura, que tiene un libro que se llama la función del terror en la historia, un libro muy interesante, y que, citando a Hegel, dice que esa idea de lo humano como una expansión, una tendencia infinita a la expansión del deseo, etcétera, etcétera, que solo encuentra un límite externo, o sea, que solo se puede frenar desde afuera por una ley que impide que uno la desarrolle, esta famosa mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Esta idea de lo humano como una expansión infinita es la base del terror. Porque si mis derechos terminan donde empiezan los del otro, cuanto menos otros haya mejor. Y ahí la idea de derechos se desliza a la idea de privilegio. En cambio, si uno sigue a un autor como Levinas, por ejemplo, que es uno de los filósofos de la otredad, entonces el otro me es constitutivo. Desaparece la idea de individuo en el sentido. Aparece la idea de subjetividad. Subjetividad, como diría Gambén, una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le ha sido dado a atravesar, entre ellos el lenguaje. Entonces mete el cuerpo, mete la vida y mete la categoría de dispositivo. Y por lo tanto, una subjetividad es una singularidad que sin embargo se produce a partir de lo común. Vuelvo a la frase de Levinas. Entonces, si entonces mis derechos no terminan donde empiezan los del otro, son los del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro. Y en ese sentido, debo decir, entonces, si los derechos son de unos pocos, no son derechos, son privilegios, y son un núcleo de violencia. ¿Mm? De violencia, entre otras cosas, simbólica también, ¿no?
es una obligación, obligan a considerar al otro, como no semejante, ¿sí? A objetivarlo. Ahí viene lo de la objetivación. También uno de los sentimientos que más ha aparecido en todo este periodo y que terriblemente se está desarrollando, y creo que hay una pelea por la captura política de esto, es el enojo, la furia, la violencia y obviamente la lucha por su captura. Y también la negación, la renegación y la naturalización. ¿Qué pasó con los servicios de salud mental? Los que estaban en salud tuvieron varios desafíos. Trabajar siendo afectados por lo que estaba sucediendo. También lo tuvimos individualmente. No hay una afuera desde donde observar o escuchar, si es que alguna vez lo hubo. Incluir en las teorías las prácticas de cuidado. Mantener la atención a quienes ya estaban en atención anteriormente y a su vez hacerlo con nuevos recursos, los recursos no presenciales, etc., ¿no? Y esto quedó instalado de alguna manera, o sea, no tiene vuelta atrás. En este momento, con respecto a la clínica que yo desarrollo, hay personas que requieren la presencialidad, hay personas que no la requieren, y hay personas que la requieren a veces sí, a veces no, y a veces durante el día me van avisando, algunos que estaban por venir presencialmente, que se les hizo tarde, que entran por Zoom, y todas esas son cosas que tenemos que pensar, como tenemos que pensar cosas aún más sutiles, como por ejemplo, que nos hemos acostumbrado virtualmente a trabajar viendo nuestra propia imagen, entre otras cosas. Y que la persona que habla con nosotros también ve su propia imagen. Este juego de imagen creo que da para que hagamos un estudio teórico específico. También diseñar acciones nuevas dirigidas a padecimientos y fragilidades producidas por la pandemia. Por ejemplo, la forma del duelo, la muerte en soledad, el problema del personal de salud, las medidas de aislamiento, etc. Y también pensar las instituciones monovalentes. Hubo problemas y fragilidades. Y con esto, en 5 minutos termino más o menos. En el primer nivel de atención, la limitación del contacto y la circulación del territorio. En los hospitales, el reordenamiento que en general al principio dejó por fuera de servicio los servicios de salud mental. En muchos casos, me contaban en un servicio del interior que mandaron a los psicólogos, las psicólogas, porque fue a las mujeres del servicio de salud mental del hospital a hacer barbijos, como si fuera parte de la tarea de... En todo caso, en los casos en los que la atención se volvió remota, las limitaciones profesionales y usuarios del acceso y el uso de recursos digitales, temores, incertidumbres y riesgos, más las condiciones laborales de los propios trabajadores en el campo de la salud mental. Bueno, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Marchamos hacia la endemización? ¿Qué significa una enfermedad endémica? Les quiero aclarar una cosa que no es una buena noticia, ¿eh? Estamos con un aumento de casos de nuevo. Es posible que tengamos un brote a corto plazo de nuevas variantes de la Omicron anterior, con lo cual yo creo que hay que aclarar de qué se trata endemia, porque cuando se dice endemia, una endemia por definición es una enfermedad que mantiene una tasa más o menos, una tasa de incidencia, o sea, de aparición de casos nuevos, más o menos estable durante un periodo definido. No quiere decir que la enfermedad sea leve, porque por ejemplo el Chagas es endémico en algunas zonas del país y es una enfermedad que deteriora el corazón, daña y produce muerte. Segundo, o cronificación, no quiere decir que la enfermedad no tenga formas de ser evitadas. Chagas, con una buena política de edificación, de reemplazo de viviendas precarias, etcétera, en las zonas endémicas, tendría, y de eliminación de la vinchuca, tendría efectivamente una baja importante. No quiere decir que no pueda ser eventualmente un pico epidémico. Algunas enfermedades son endémicas y de repente hacen un pico epidémico, por ejemplo el sarampión. Y esto, el sarampión hace pico epidémico. En el 2019 estábamos con un pico epidémico de sarampión cuando no se cumplen los porcentuales necesarios de vacunación durante 2 años. Alguna vez un ministro de salud, allá por los 90, dijo que el sarampión lo tomó desprevenido. A ningún ministro de salud lo puede tomar desprevenido una epidemia de sarampión.
son absolutamente previsibles, porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, a todo el que contagia y no mata, lo inmuniza definitivamente, no es el caso del COVID, que lo inmuniza definitivamente, y entonces después pasan 1, 2 o 3 años hasta que nace una cohorte nueva que no está inmunizada y se produce el pico epidémico de nuevo. Mientras tanto se mantiene como endemia, quiere decir con una baja, en este caso con una baja cantidad de casos. Pero una endemia puede ser alta también. Otro elemento que ha sido un factor de mucha complejidad en este momento es la vuelta a la presencialidad. Así como el aislamiento produjo estrés, la vuelta definitiva a la presencialidad en el trabajo está produciendo mucho estrés. No solo mucho estrés por un lado y mucha transformación de esa cotidianeidad que habíamos construido. Entonces les puedo decir que he visto desde algunos factores interesantes, como por ejemplo, algunas crisis importantes de pareja que la vuelta a presencialidad, al volver a circular cada uno por espacios distintos y tener encuentros más acotados, modificó el nivel de conflictividad que tenía la relación, hasta el hecho de personas fuertemente complicadas por el hecho de tener que volver al lugar presencial, ya sea porque tienen temor, ya sea porque digamos, se les volvió insoportable el tiempo de traslado o el tiempo de permanencia en el trabajo, que a veces tiene tiempos muertos, o simplemente el tiempo de permanencia fuera del hogar en condiciones de trabajo, en condiciones ambientales de trabajo que muchas veces son incómodas, ¿no? O de relación en donde las relaciones laborales están planteadas de una manera conflictiva. El retorno a la presencialidad ha sido ahora un factor para tener en cuenta. Y obviamente otro elemento central que suma es lo económico. Nosotros veníamos estudiando desde la crisis del 89 las relaciones entre recesión, desempleo, hiperinflación, por ejemplo, y economía y salud mental o sufrimiento psíquico. He mencionado en más de una oportunidad un autor que nos fue muy útil para pensar la cuestión de la inflación, que es Ferguson. Es un autor que tiene un libro que se llama Cuando muere el dinero, y estudia la hiperinflación en la Alemania entre guerras, o sea, en la Alemania donde se acuña el nazismo, y es muy notable porque introduce ahí una articulación entre lo económico y la vida cotidiana de las personas que permite comprender profundamente la variación, el posicionamiento subjetivo que hizo posible lo que sucedió después de la catástrofe. Y yo voy a plantear además que las formas de sufrimiento subjetivo actuales requieren de la generación de nuevas categorías. Ya me llamó la atención en el último congreso, en el congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental del 2018, fui invitada a una mesa sobre lo que se llaman psicosis ordinarias, estas nuevas formas de psicosis, y yo terminaba la presentación diciendo si no teníamos que revisar las categorías que estábamos utilizando, si nuestras categorías servían para comprender nuevas formas de sufrimiento psíquico o si eran un odre viejo en el cual estábamos poniendo un vino nuevo, ¿no? Reduciendo problemáticas, dificultándonos pensar al utilizar, cerrar el diagnóstico en categorías preexistentes. Perdón, Alicia, te interrumpo. Nélida Sí. quiere hacer un comentario. Nélida de Sí, sí. Renzo. ¿Hay alguien que quiere hacer un comentario? Si le habilitan el micrófono, por favor. Sí, un segundo, por favor. Gracias. Sí, Nélida de Renzo. Ahí puede acceder. Puedo sacarla al compartir pantalla. ¿Sí? Te escuchamos, Nélida. Tiene habilitado, pero no funciona el micrófono, parece. Wow. ¿Quieres escribirnos y lo leo? ¿Sí?
Bueno, parte de las Entonces voy a vicisitudes, aprovechar. las vicisitudes cotidianas, ¿no? Sí, La de paso voy a tecnología. aprovechar mientras ella lo escribe para decir cuál es el diccionario latinoamericano de derechos humanos. No, se llama Diccionario Latinoamericano de Bioética. El coordinador de la publicación es Tealdi, y la publicación es del UNICEF. O sea que si ustedes googlean Diccionario Latinoamericano de Bioética, Tealdi, lo bajan gratis en PDF. Me parece bueno precisar esto de, después vamos a seguir comentando, pero esto de ubicar a Latinoamérica como una expresión propia de una serie de prácticas que yo creo que tenemos que seguir desarrollando y esto del diccionario es como un reflejo de esto también, ¿no? Y de algunas cosas que vienes comentando sobre ubicar Vos un sabés que contexto en la salud. hay una categorización de enfermedades mentales latinoamericanas, que la cual yo puedo tener algunas disidencias importantes, pero hace como una traducción e incorpora una serie de problemáticas que tal como son definidas por algunas culturas originarias, por ejemplo la pérdida del alma. Mm. ¿No? Yo inclusive tengo un estudio que hice en un pueblo del interior sobre una intervención sobre lo que llaman pérdida del alma. Nélida, No conseguiste puede, armar tu... Estás muteada, pero sin sacar el no, muteado creo que va a poder hablar. no, dice que no puede mientras busca cómo reconectarse. Te Bueno, seguimos escuchando, Alicia, y podemos cualquier seguir un otra poco persona. Sí. terminar con la intervención, así ya podemos hablar. Entonces, algunas posibilidades que tenemos que pensar. Desindividualizar las prácticas e incorporar más lógicas colectivas y comunitarias de cuidado sin renegar de la singularidad. El otro día estuve en un encuentro de jóvenes, de organizaciones de jóvenes, que plantean incorporar un dispositivo que es espacios de escucha, ¿no? Dicen que uno de los problemas de los jóvenes es dificultad para ser escuchados. Y que estos espacios de escucha pueden ser generados entre ellos, además, con lógicas de generación entre ellos, con respaldo de adultos capacitados. No son psicoterapias, son formas de escucha, diseños de espacios de escucha, lograr reanudar diálogos y que se pueda hablar de determinadas cosas. Ujú. Bueno, el logro del reemplazo de internaciones por cuidados comunitarios y alternativos, que es algo que se está desarrollando mucho en este momento en la provincia de Buenos Aires, una mayor integración de las prácticas de salud mental en las prácticas generales de salud. Creo que el día que a mí me llamó un hospital de odontología para hablar sobre la problemática, interdisciplinariamente de la problemática que estaban teniendo con la consulta en pandemia, particularmente por bruxismo, que producía dolores de oído, dolores cervicales, etc., ahí me di cuenta que estábamos pudiendo por primera vez ser requeridos aún, no por primera vez, digo, ha sucedido a equipos antes, pero que estaba empezando a producirse en algún sentido una apertura de diálogo para incorporar las problemáticas de salud mental en el campo de la salud con una potencialidad que tenemos que explorar. Bueno, y un mayor protagonismo de sus actores no convencionales y enfoques más integrales. Bueno, hasta acá voy a dejar, ¿no? Disculpen que usé un PowerPoint que en realidad suele ser un poco más aburrido, pero a esta hora de la mañana suelo tener una especie de intervención muy dispersa. Entonces, ya me pasó el otro día. O sea, me voy por las ramas reticularmente. Es una de las problemáticas de estar pensando esta época mientras se la vive. Mientras se vive, claro. Sí. Gregorio Garfunkel tiene la mano levantada. ¿Se escucha? Sí, Sí. te escuchamos. Sí. Bueno, primero, como siempre, es la segunda vez que escucho a Alicia y agradecerle realmente. No me puedo extender por razones de tiempo para dejar que otros utilicen la palabra. Yo soy psicoanalista egresado, quizás uno de los más antiguos de Buenos Aires. Bueno,
Me formé en la APA y soy uno de los fundadores de Ardeva. Quería solamente agregar algo con respecto al psicoanálisis, porque realmente es un problema muy llamativo. Desde la década del 60, en que Pichon-Rivière intentó en el hospicio generar algo diferente, García Madaraco creó lo que él llamó el psicoanálisis multifamiliar, que sigue hasta hoy en día trabajando, en donde trabajamos con la comunidad y con una característica particular interesante. Trabajamos gratuitamente desde hace muchos, muchos años. Incluso trabajamos en San Isidro, que es la única municipalidad que ha reconocido un poco esto. Hemos trabajado también en las villas, en lo que ya mal llamadas villas miserias, ¿no? No, quiero decir esto porque coincido con algunos conceptos de Alicia en cuanto al psicoanálisis, pero también creo que es importante reconocer esto para algo muy simple y muy importante. Desde hace muchos años, grandes grupos de terapeutas y psicólogos, psicoanalistas, etcétera, de Italia, España, ahora algunos de Francia, y estamos luchando porque eso se haga ahora en los congresos internacionales de la IPA, vienen a formarse. Es decir, por ejemplo, de España hay un contrato con lo cual vienen por 3 meses, se les reconoce eso en España, y reciben una formación importantísima, y hay muchísimos grupos multifamiliares, de Italia también. No digo esto porque coincido, discuto muchas veces con eso, pero felizmente el psicoanálisis también ha podido ser encarado de otra manera. El ejemplo más simple es el día de hoy. Yo, para estar acá, no fui a las reuniones de todos los viernes que tenemos con pacientes que salen del Moyano, del Borda, y que el único servicio que nos permite trabajar es el 24, y trabajamos psicoanalíticamente. No quería decir eso, agradecerle nuevamente. Te quiero aclarar, yo no generalicé a todas las formas de psicoanálisis. Creo que que la Argentina, además, tiene la posibilidad de eso, porque tiene un movimiento de salud mental que es un movimiento social. Y esto, a su vez, articula con algunas, diría, organizaciones y psicoanalistas, de tal manera que produce estas innovaciones, estas formas de acción, estas formas críticas, etc. Eso me parece muy interesante, pero esto viene desde hace años, digamos, Bueno, nosotros desde el movimiento de trabajadores de salud mental, digamos. Sí. Y a mí me parece que es una potencialidad eso, porque no es así en otros países. En otros países está más en riesgo. Te pongo el caso Francia, por ejemplo. En Francia, cuando sucedió la ley que inhibe al psicoanálisis de actuar cuando hay niños con autismo, no sé si te has enterado de eso, ¿no es cierto? Yo dije, en una parte tiene que ver con que hay un avance importante de la protocolización de las terapéuticas y la biologización de las terapéuticas, esto de que ustedes cualquier documento de la OMS va a decir, no va a decir psicoterapia, sino terapia cognitivo-conductual. Es como si fuera la única, ¿no? Y en este momento vemos un debate que plantea la terapia cognitivo-conductual versus psicoanálisis en muchas redes, planteando que la terapia cognitivo-conductual es la que está basada en la evidencia científica. Y en cambio el psicoanálisis no. Todo este debate, sin embargo, cuando sucedió lo de autismo, sin embargo yo decía, lo que pasa es que algo debe haber sucedido, porque en esa época prácticamente el abordaje psicoanalítico del autismo descartaba el abordaje interdisciplinario. De hecho, recuerdo... Bueno, nosotros trabajamos con todo tipo de pacientes, Claro. Y tampoco los llamamos autistas, aunque el cuadro es así. Es gente realmente aislada. Lo que trabajamos son los vínculos familiares y sociales. Perdón, otra cosa, y con esto quiero dejar para que otros hablen, es que también estamos luchando mucho con Isabel Manzione
para formar agrupaciones no solo de psicoanalistas, sino psicoanalistas, psicólogos y otros tipos de terapeutas, e imponer eso, que podamos trabajar en los congresos que aparece, y lo estamos logrando. Ya desde México, Carlino, que es quien se encarga de esto, permite que FEPAL, que es el grupo que agrupa a los psicoanalistas latinoamericanos, este año vamos a poder entrar no solamente los psicoanalistas, entre comillas, con títulos habilitantes, sino todos aquellos que estemos trabajando en labores sociales, utilizando psicoanálisis y métodos así. No digo esto porque me alegro mucho de tus planteos, me gustan mucho, y creo que todo lo que podamos hacer en favor de esto es más que meritorio, es necesario. Sí, acá dice Nelly de Rienzo, dice, siempre un placer escucharte, lamento que el micrófono parece no funcionar. Por favor, cuando termine, para no interrumpir, no solo algunas, ella quiere decir que no solo algunas instituciones psicoanalíticas, muchos hospitales y centros de salud han rechazado los dispositivos multipersonales considerando los psicoanálisis y hubo que luchar para instalarlos. En eso estamos. Gabriela dice, me resultó totalmente novedoso incluir las prácticas de cuidado como parte de los dispositivos de salud. Novedoso en tanto recomposición de lo obvio. Muchas gracias. Sí, les voy a decir una cosa. En inglés, care es cuidado, ¿no? Entonces, cuando uno dice primary health care, dice cuidados primarios de la salud. Nosotros traducimos al español atención primaria de la salud, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el pasaje de lenguas que siempre tiene sus vicisitudes, ¿no? Entonces, en nuestra lengua está diferenciado el ser del estar y el atender del cuidar. En nuestra lengua, entonces necesitamos hacer esta aclaración. Eduardo Menéndez es el pensador, el antropólogo argentino residente en México que trabaja la cuestión. Él habla en realidad no de cuidado, sino de autoatención, porque él utiliza la palabra atención en ese momento. Pero él dice una cosa que yo también cuando la leí dije, es obvio, y sin embargo era novedoso. Dice, la mayor parte de las atenciones en salud sucede en los hogares. En el hogar se realiza el primer diagnóstico, que no es cuál es la enfermedad, sino que hay un problema que requiere una atención, primero. En el hogar, en la mayoría de los hogares se siguen los tratamientos. Y en la mayoría de los hogares se cuida a las personas que tienen algún tipo de necesidad de cuidado o discapacidad. Y esto en general es una tarea que es históricamente femenina, además, tiene una marca de género. Ahora, en el debate se presentó la ley de cuidados, y no sé si vieron, pero una de las cosas que tiene, incorpora el tema género, aumenta la licencia por paternidad, etcétera, porque ahí apareció todo el debate sobre los cuidados formales e informales, la invisibilización del cuidado como trabajo, y digamos... Y la adjudicación de eso en los roles, ¿no? De género. ¿Cómo? También. Y esta adjudicación en un rol de género. En un rol de género que es como parte del trabajo invisible, diría Isabel Larguía, de la mujer, ¿no? Todo esto que está en debate ahora, a nosotros se nos suma tener que, así como hay que reconocer que el hombre no es el centro no es la punta de una pirámide, vamos a tener que reconocer que los servicios de salud no son el corazón de la salud de la población. El corazón de la salud de la población son los cuidados y la forma de vida de la población. Y eso lo aprendimos en la pandemia, porque si no se producían fenómenos colectivos de cuidado que significaban una modificación radical de prácticas del conjunto de las personas, los servicios de salud no iban a responder por ello, no iban a poder responder por ello. No estaban en condiciones de hacerlo. Creo que de eso somos reflejo, y cuando pensaba en esto, que es como algo que quiero rescatar, esta cuestión de alojar o dónde se alojan estas prácticas y de qué manera nos diferenciamos de otros lugares, como porque pensaba un poco en toda esta continuidad respecto a el post-pandemia o los efectos de la pandemia, y cómo, digamos, muchos filósofos y
pensadores italianos traen esta cuestión de la catástrofe o esta situación del fin de una época y cómo reformular eso y la incertidumbre que nos genera, y a su vez yo creo que todos los que lo hemos, lo hemos experimentado y hemos podido como atravesar de la manera posible, creo que el potencial de los tejidos sociales y el potencial de las redes cotidianas y esto de revisar lo colectivo como una posibilidad de apropiar la salud, es una de las cosas que tenemos que, digamos, fortalecer y seguir trabajando en relación a eso en nuestros contextos donde yo creo que sí es una posibilidad. Pensaba en lugares donde por ahí esta cuestión del saber como el médico o el psicoanalista funciona, opera, pero también como esta igualación de todos en este acontecimiento, de pronto hay un montón de otras experiencias que alojan saberes, ¿no? Y que vuelven sujetos de acción donde no reconocíamos o donde no podíamos ubicar ese potencial, porque yo lo recuerdo mucho de pronto en una experiencia clínica con los niños en donde dicen, ¿por qué yo no puedo participar? Te dicen, ¿no? O sea, que hablan sobre mí, hacen cosas, me remito a lo que decía sobre los adolescentes y creo que también pasa mucho en situaciones de hacinamiento o en hospitales, como el lugar de personas adultas que tienen un padecimiento, pero que no pueden decir nada al respecto, ¿no? Sí. Después, bueno, hay comentarios sobre acerca de que no se vuelve de la misma manera. Silvia Dorfman nos estaba hablando de esto. Claudia Zanotto. Se compra la posibilidad de otra vida a través de avatares y juegos en red, produciendo desconocimiento del dolor y las consecuencias de acciones de ataque. Visto esto en niños y su relación con los juegos en la web. Bueno, y alguien agrega presencialidad, Silvia Dorfman. Presencialidad y virtualidad serán una nueva mixtura, efectivamente. Acá, bueno, está la propuesta del metaverso, que además la UBA acaba de avisar que va a tener un metaverso propio, que es esa especie de mundo virtual en el cual sumergirse. A mí, como toda persona que nació en la época en que los teléfonos eran negros y estaban en el living de la casa, me da un poco de espanto. Pero esta aparición de las tecnologías, de la comunicación, del discurso, de la saturación semiótica, dicen algunos autores, por cierto, y de los mundos virtuales, que es lo que señalan acá, es otro de los elementos que tenemos que analizar, porque, por ejemplo, yo veo los juegos de los chicos y me parece que algunos de ellos son sumamente violentos, los mundos en los cuales entran, pero ayer comentaba una mujer que el hijo, que es un adolescente, le dice que a él es que el juego que él está haciendo es un aprendizaje de control de la furia frente a la frustración. Y es como un juego medieval, más fantástico, con unos dibujos divinos, y qué sé yo, y el pibe muy, muy inteligente la explicación que le dio, ¿no? Que no me puedo extender. Dijo, no, pero mamá, yo soy una persona que reacciono mal y me enfurezco frente a la frustración. Dice, y este juego es un entrenamiento de tolerancia a la frustración. Impresionante. Entonces, Una yo me reivindicación al juego. Una reivindicación, sí. Y me acordé de un post de Roque Farrán, que es un filósofo de un equipo de investigación de Córdoba, que dice, en todo dispositivo tecnológico, desde este minúsculo medio micropolítico, se refiere a la red que está usando, hasta el Estado moderno con su diversidad de aparatos, hay siempre tres tendencias en pugna: la conservadora reproductiva, la represora destructiva y la inventiva transformadora. No se trata de idealizarlas porque nunca se dan puras y además se solicitan mutuamente. A veces la conservadora se alía con la destructora, con la inventiva, etc. Otra complejidad añadida es que estas tendencias tampoco se juegan con el mismo estilo retórico en cada dispositivo. Podría seguírselos leyendo, pero a mí me fue muy útil esto para pensar, vamos a ver en dónde y cómo colocamos estas nuevas tecnologías. Y también pensar en la cuestión de tecnodiversidad, ¿no? En un mundo particularmente complejo alrededor de esto. Acá había un comentario asociando un poco a Donna Haraway con elementos en relación a su teoría y la simpoiesis en realidad. Sí. Creo que
creo que Donna Haraway y otros autores, ¿no?, vienen a traer un poco esta cuestión de lo ecológico y como el vínculo con la naturaleza, y me parece que está un poco alineado a esto que describías como nuevas formas de vida, ¿no? O como Sí, cómo sería, ¿no? Cómo construir otras nuevas lógicas y otras subjetividades dentro de esta integración de cosas que quedaron cercenadas o tiene mucho, invisibilizadas, ¿no? tiene mucho que ver con las frases que puse al principio, la de Walter Benjamin Ujú. y la de ay, me olvidé ahora, se me fue el nombre de otro autor, bueno, Ecosia, y Ecosia, cosas, ¿no? sí. Y yo tengo la impresión de que cuando digo América Latina tiene que pensar descentradamente en el pensamiento europeo, es que nosotros tenemos algunos recursos, por ejemplo la categoría o el concepto de buen vivir, que no tiene nada que ver con calidad de vida. Calidad de vida es la cantidad de bienes a los cuales se accede. Y buen vivir es una construcción profunda que está por lo menos en dos lenguas, en dos de las lenguas de pueblos originarios, que hace a la armonía, a la integración armónica del sujeto con la comunidad y con la naturaleza. Y esa categoría está en la constitución de dos países, así como la novedad de que hay un país que tiene en su constitución los derechos de la naturaleza. Pensemos que nosotros tenemos una construcción, tenemos construcciones jurídicas que le dan derecho a personas no físicas, desde hace rato. El derecho, desde que yo lo conozco, tiene derecho de personas no físicas, por ejemplo, las empresas. Ujú. Ahora, es muy reciente esto de que aparezcan personas no humanas, derechos de personas no humanas, de vidas no humanas, pero es mucho más novedoso que aparezcan derechos de la naturaleza. Y es muy reciente que hayan aparecido lo que se llaman dentro de los derechos humanos derechos difusos, por ejemplo, los derechos de las personas por nacer, a tener un medio ambiente adecuado, un ambiente adecuado, no medio ambiente. Pero esto yo calculo que deben tener razón los que plantean que implica una modificación abismal que para Berardi dice que es definitivamente la posibilidad o no de la sobrevivencia, una modificación abismal de las formas de vida y de cada uno en su forma de vida individual en términos de ordenamiento de su deseo también. ¿A dónde pone el acento de su deseo? Si en el consumo o en los vínculos. No hay otro comentario, yo aprovecho un poco alineado a esto, escuché hablar un poco en relación a la posibilidad de que todas estas situaciones sean crisis vitalizantes, fueron los términos o no sé si escuché alguna referencia que hiciste, crisis vitalizantes, como si estas situaciones tuvieran algo, digamos, de que nos alojara con la pérdida de algo, pero que nos remitiera también a revisar, ¿no?, como una producción de vida en general. Cuando decías con lo natural y como unas crisis vitalizantes, cuando decías respecto Sí, al buen yo no sé si vivir y... utilicé el crisis vitalizante, pero sí No, utilicé el término de crisis en términos de poner en escena o poner en principio la defensa de la vida. sí. La defensa de la vida. Y ya no solo estamos hablando de la vida humana, porque es inseparable la vida humana de la vida de la naturaleza, de la naturaleza. Acá les voy a comentar algo, y con esto creo que termino. Carlos, ¿pediste la Perdón, palabra? sí, Vicky Cohen está antes con Ah, una mano levantada, perdón. entonces, Y demos después la palabra Carlos. porque ya estamos medio sobre la hora, ¿no? Bueno, hola Alicia, bueno, Hola, Vicky. siempre un gusto escucharte. Y estaba pensando en esto que traías, que claramente acuerdo en lo que implican los movimientos sociales en salud mental en nuestro país, pero, y obviamente con los ejemplos que dabas del colectivo como el Foro Infancia, desde ya, digamos, bueno, que hoy cumple sus 15 años y mañana festeja, en el marco de la comunidad también en una plaza, pero pensaba, al mismo tiempo, digamos, que tenemos muchos movimientos sociales,
instituciones ya conformadas no solamente desde el campo, por ejemplo, del psicoanálisis, como puede ser la Asociación de Salud Mental, interdisciplinarias, digo, no instituciones hasta como la nuestra, que tiene que ver con no tener un autor como marca, digamos, un maestro, ¿no? Con una diversidad en relación a pensar el campo de la salud mental, tanto desde el psicoanálisis, la filosofía. Sin embargo, ¿no? Teniendo estos movimientos y estos colectivos, y dentro de las instituciones hospitalarias y de salud mental en general, ¿cómo cuesta incidir, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la aplicación de las leyes de salud mental, que justamente hablan de todo lo que vos traés, digo, que no son más que la puesta en acto de aplicar, digamos, claramente los modos de cuidado y de prácticas en relación a los padecimientos de las personas, y también en relación a los medios de comunicación, pensaba, ¿no? Porque si bien tenemos estos movimientos, digamos, que muchas veces como vos y otros son convocados a dar cuenta frente a situaciones de personas, por ejemplo, en la calle, digamos, que generan algún acto, entre comillas, peligroso, y prácticamente ya entonces reaparece nuevamente el tema de la locura, el del encierro, ¿no? Sin embargo, me parece que cuesta mucho incidir, y hasta en la infancia, en relación a que con este movimiento tan interesante del Fórum, también cuesta incidir en que no se generen leyes por patologías, por supuesto. Por ejemplo, digo, no, un poco lo traigo como para seguir pensando, y bueno, esto Sí, que me hay parece que... dos cosas que quiero responder, pero les voy a pedir un minuto, voy a ir a buscar un vaso de agua, que se me acabó. Vengo en un minuto. Y vamos leyendo después nosotros. Tomás, vamos a esperar que vuelva Alicia, así abrimos un poco el comentario que hiciste. Me parece valioso que lo escuchemos entre todos. Perdón. Escúchame, Vicky. Me parece muy importante lo que señalaste. Cuando yo digo que salud mental es un movimiento social, por ejemplo, es así que se logró la ley de salud mental. No es una ley de gabinete parlamentario que le pensó un diputado, que no es que no la haya pensado, quiero decir, Leo Gorbat pensó la ley. Pero había 3 propuestas en ese momento también. Y previamente había existido en Vidas Arrasadas del CELS, habían entrado los organismos de derechos humanos y los movimientos de familiares y usuarios, etc. Pero esto es en tensión. Es en tensión, y es en tensión con fuerzas que se contraponen a ello. De hecho, en el 2017 estuvo a punto de derogarse el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, con lo cual se derogaba la ley al derogar el decreto, porque se la modificaba de raíz, y esto no fue posible en el mismo año en que la coalición gobernante ganó las elecciones de medio término. Entonces, cuando uno piensa lo social, lo tiene que pensar siempre en términos de las tensiones que suceden en lo social. Entonces, es cierto, recientemente tuvimos ese episodio mediático por el cual se habló de que los locos entran por una puerta y salen por otra, como si fueran delincuentes. Lo peor es que lo dijo la misma persona que es responsable de que esa persona haya sido externada de un hospital sin ningún dispositivo de asistencia y que estuviera en situación de calle. Ese es el problema. Lo grave es que la persona que lo denunció es responsable de la situación, como gestión de Estado. Porque efectivamente esa persona estuvo internada en el Borda y fue dada de alta. Y cuando fue dada de alta no hubo ni seguimiento, ni continuidad de tratamiento, ni dispositivo intermedio, ni ninguna forma de alojarlo, ni ninguna forma de dar respuesta, ni de reinternarlo tampoco. Y entonces el problema es que el tipo es un delincuente cuando en realidad es una persona que se privó de derecho.
de derecho a cuidados necesarios a partir de su condición. No sé si soy más o menos clara. Pero simultáneamente yo ese fin de semana estaba en Paraná, y por ejemplo la provincia de Entre Ríos estaba inaugurando un centro de atención polivalente además, que tiene también espacio para asistencia específica de jóvenes, consumos problemáticos, etc. Y la provincia de Entre Ríos tiene órgano de revisión, tiene consejo consultivo honorario y tiene comisión interministerial de salud mental. O sea, es una provincia que está avanzando muy consistentemente en la aplicación de la ley. Y cuando vos ves cómo funciona en el país, estas disparidades existen en todos lados. Y que señalo Entre Ríos porque Entre Ríos es una de las provincias que tenía grandes instituciones psiquiátricas de internación. En su momento, ¿no? Entonces, porque hay provincias que tienen reformas interesantes, pero son provincias que no tenían grandes instituciones psiquiátricas de internación, como tiene la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, o la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Entre Ríos. Quiero sumar algún comentario que hace Vanessa, que nos propone pensar un poco en las temáticas que trae Desprez con los libros de la salud de los muertos y relatos de los que quedan, como nuevas formas de saberes que traen saberes colectivos. Y también Tomás hace una precisión en relación a los juegos en red que se nombraron, y habla sobre la pulsión de muerte, y en algunos casos puede servir como descarga de la agresión contenida. Lo hace como una interrogante. Sabemos que cuando la agresión no se descarga hacia el exterior, es vuelta hacia el propio yo. Sí, qué interesante. Vos sabés que el otro día en el debate con Berardi trae un autor que plantea que cuestiona el concepto de pulsión de muerte, lo relaciona directamente con el deseo. Si se los digo, acá está. ¿Cómo se... El deseo pertenece a la imaginación, etc. Quiero trataba de revisarlo, porque lo relaciona claramente con la especie de captura del deseo, la separación entre deseo y placer, que se usa en el capitalismo, y entonces dice, la pulsión de muerte es una captura, no existe como pulsión, es una captura mortífera del deseo. Que lo dejé ahí para seguirlo leyendo y estudiando. ¿No? Perdón, Alicia, que Sí. Carlos estaba hace un rato pidiendo la palabra. Perfecto. Sí. Carlos Pachuc. Una cosa quiero comentar, el libro de Desprez no lo he terminado, no lo he incorporado todavía, pero me parece que merece ser revisado. Hay un montón de autores que hay que pensar en esta época nueva. Bueno, yo quería decir que en esto de la familia multiespecies, hay un libro de Donna Haraway que se llama Las promesas de los monstruos, que es ensayo sobre ciencia, naturaleza y otros inadaptables, donde justamente lo que trae es este tema, ¿no? O sea, que viene de ahí, de Donna Haraway, ya esta concepción. Y me quedé pensando, Alicia, lo que vos decías de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Que tienen un funcionamiento jerárquico parecido a la iglesia y al ejército, en el sentido de que es una dinámica institucional que no se discute, que es naturalizada, que se toma como tal, y que no hay una reflexión acerca de esa dinámica, de cómo funciona el poder dentro de estas instituciones. Hay un trabajo de Ítalo Calvino, un libro sobre la nueva Edad Media, el neomedievalismo, y habla de lo que se llama la autoritas, que la autoritas es la forma de producción intelectual de la Edad Media, que por supuesto la producción intelectual se producía en la iglesia. Y entonces el escritor, el pensador, lo que tenía que hacer era citar los textos sagrados. O sea, tenía que tomar como referencia los textos sagrados y articular los textos sagrados.
que después dice, cuando uno los lee en profundidad, se da cuenta que el autor no repite los textos sagrados, los utiliza para fundamentar algo de sí mismo, pero lo hace utilizando los textos sagrados, ¿no? Y uno encuentra alguna producción en algún tipo de institución psicoanalítica hoy que tiene esa característica. Se consiste en articular, en querer sostener algo, pero utilizar para ello los textos sagrados, digamos, ¿no? Eso es un trabajo, es una forma de pensamiento dogmático, es un modelo de producción de pensamiento dogmático. Pero sucede, sí, pero no digo que sean todos los casos. Acá hay una cosa que me interesa mucho, lo de la agresión vuelta hacia el yo cuando no se descarga hacia el exterior. Yo les voy a hacer una pregunta teórica. ¿Y la agresividad no tiene forma de sublimación? Porque si no, estaríamos en el problema de que toda agresividad tiene que ser devuelta agresivamente, ¿no? Yo creo que hay una convocatoria a la agresión, y a la destrucción del otro fuerte, hecha hoy, socialmente planteada, muy fuerte. Por ejemplo, la convocatoria al goce retaliativo, por ejemplo. Entonces hay una violación masiva, y entonces la gente de alguna manera se regodea pensando que estos los van a violar cuando entren, con lo cual convalida la violación. Los van a violar en la cárcel, ¿no? Y hay una especie de goce en la retaliación. Que para mí el modelo más extraño de eso como cultura es que los padres de las víctimas o los familiares de las víctimas de un homicidio son invitados a presenciar cuando matan al asesino, cuando le ponen la inyección letal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el placer de ver morir una persona? Independientemente, ¿por qué convocan el placer de ver morir una persona? Convocan un goce retaliativo. O sea, yo puedo decir que a mí me produjo un profundo placer que finalmente un juicio en Córdoba, específicamente, un juicio en Córdoba, condenara al general Menéndez. Ahora, no hubiera ido a ver que lo maten, ¿no? No creo que eso no hubiera producido ningún placer. Porque hay una diferencia básica entre justicia y retaliación. Entonces, ahí yo pienso, cuando pensamos en cómo salir para los jóvenes, ¿no? El otro día tuve una entrevista de una situación muy particular, una madre con 2 hijos adolescentes que en la pelea a uno de los hijos le rompió el labio a otro y le rompió los dientes, una trompada, ¿no? Pero lo que más me asombraba no es eso, que podría haber sucedido, sino el hecho del asombro que tenía el chico de que el cuerpo de su hermano hubiera sido tan frágil. Jamás pensé que le pudiera pasar eso. Y si ustedes se fijan, nosotros todo el tiempo vemos, por un lado, escenas donde se matan, se destrozan, se hagan un zapping televisivo, vean los juegos, etc. Pero también lo que vemos son como cuerpos muy invulnerables cuando son los personajes centrales. Caen desde el 2.º piso sobre un auto, se abolla el auto, se paran y salen corriendo por detrás del malo, digamos, ¿no? La persona está tirada en el piso, la patean entre 4 y después se levanta y le devuelve los golpes. Si está tirada en el piso y la patean entre 4, probablemente tenga una ruptura de vaso, no creo que solucione. Y después nos asombra cuando un equipo de rugby mata a una persona patada. Que en sí mismo es una escena violentísima, pero yo no sé si ellos pensaron que lo podían matar. Si tuvieron idea de la fragilidad de los cuerpos. Es esta cuestión de la fragilidad de los cuerpos, que también está oculta, la que hace que muchas de estas situaciones tengan esta característica. Y no sé si los chicos, hay tantas cosas que uno debiera investigar, y lo de los juegos y los jóvenes es una de las cosas que uno debiera investigar. Sí, juegos jóvenes, vinculación, ¿no? Y cómo se vinculan, las nuevas formas de vincularse también a través de esto. Sí, ¿no? sí. Graciela Bianchi hace referencia al nombre de un libro, pero no puedo precisar bien a qué se refiere.
tal vez ¿Cuál está de en el los que chat hemos citado? antes, claro. Tal El vez es debate. alguno de los que está previo en el chat, o tal vez el que quedó pendiente en relación a hablar sobre el placer y el dolor, ese autor, no sé. No, lo del placer y el dolor está en el libro se llama El tercer inconsciente que se prefiere en la época viral de Franco Berardi. Franco Bifo Berardi. Fragilidad de los cuerpos, hablan sobre la dimensión virtual y esta fragilidad corporal o sobre el cuerpo, y muchos agradecimientos, Alicia, por tu participación y por el... Yo no sé si hay algo más que quieras precisar o comentarnos algo en relación a... Yo creo que hay muchas de las cosas que describiste que unifican estas pautas sobre la salud y pensar lo económico, lo institucional y lo cotidiano como dentro de un contexto. Bueno, ese es pensé No, que... pero dentro de un contexto Claro. y la No me dificultad. Sí, Sí. termina. No, y pensaba la dificultad de poder discriminar cada una de estas cosas por separado cuando uno convive cotidianamente con esas situaciones. Y en contexto. Esa es una división metódica para aplicar en términos de investigación, pero como nosotros trabajamos con la idea de trabajar con sistemas complejos e hipercomplejos, metodología Rolando García, digamos, en el análisis de investigación, en los diseños, esta articulación entre dimensión económica, institucional y vida cotidiana es una división metódica, pero no es algo que uno pueda hacer con una navaja de Occam en el proceso concreto. Entonces, si ustedes me preguntan hoy qué yo vería como dimensión institucional, como dimensión económica, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis de la transformación de las formas productivas, de la transformación del trabajo, de la transformación de la problemática de la inflación, porque el texto, cuando muere el dinero, lleva y remite a cosas muy importantes, porque el dinero no es material, el dinero es un equivalente general de vínculos sociales. Cuando uno intercambia dinero, está intercambiando tiempo de vida. ¿No? Cuando uno compra o vende, hay un texto que se llama Equivalentes, ahora no me acuerdo el nombre de la autora, ¿me lo dio? No me acuerdo el nombre, estoy en peor día de la memoria del nombre. Pero el texto se llama Equivalentes Generales de Marxismo y Psicoanálisis, la función del falo, la función del dinero. Gilú García Reynoso fue la persona que me lo pasó. No me acuerdo el nombre de la autora porque es un texto que no manejo hace muchos años. Lo manejé cuando estábamos trabajando en la cuestión de hiperinflación. Entonces, si uno lo piensa, cuando se ve la problemática que va produciendo la traición del dinero, como diría Ferguson, que va produciendo la traición del dinero en la sociedad alemana, cómo va destruyendo prácticamente una serie de vínculos sociales y generando, como dice el autor, llevaban el odio en el corazón, ahí tiene que pensar que por un lado la dinámica de empleo-desempleo produce, por otro lado la dinámica de salario o no a salario produce, y por otro lado la dinámica de inflación. La variabilidad, la pérdida de confiabilidad de la moneda produce un efecto particular también. Bueno, pero esto no es separable de las formas institucionales del Estado, las formas institucionales de la familia, las formas institucionales de los intercambios del trabajo, etcétera, ¿no? Y tampoco es separable de la vida cotidiana. Esa triple articulación que nosotros tomamos teóricamente no es muy separable en la cotidianidad. Sí, te agradecemos un montón, creo que nos dejas pensando un poco en relación a, primero, esto de repensar nuestras categorías y nuestras prácticas, segundo, cómo escribirlas, creo, traducirlas, que eso es algo y incorporarlas dentro de algo que la asociación venimos trabajando, que es un pensamiento complejo, desafiando estos tiempos, digamos, y creo que en ese sentido agradecemos un montón que nos permitas, digamos, repensar algunas cosas y poner en cuestión varias otras. Así que la presentación de hoy día decía
desafíos en uno del título, o por lo menos creo que nos quedamos con varios, y con algunos otros temas por puntualizar. Yo creo que hay cosas que seguir trabajando, sobre todo proyecto de vida, ¿no? Para todos, y de reconocimiento también del trabajo hecho, de las legalidades que se van adquiriendo y de las cosas que tenemos todavía por revisar y hacer. Así que bueno, si no hay otros comentarios, te agradecemos mucho, y agradecemos también a la participación de todos. Muchas gracias a todos. Por la escucha y el respeto de todos, así que gracias. Y los invitamos al siguiente Pensando, que va a ser dentro de 2 semanas, los viernes. Bueno. Muchas gracias, Un abrazo, Alicia. muchas gracias. Podemos por ahí abrir los micrófonos. Sí, un segundo. Bueno, un gusto. Ya recién cuando estaba buscando materiales y qué sé yo, esta mañana me encontré que ya el año pasado ya estuvimos juntos, estuvimos trabajando juntos, así que por eso quería confirmarlo para estar segura de que había sido el año pasado, no el anteaño, y decir, no voy a repetir lo que dije el año pasado. Por eso no hablé de lo económico, lo institucional, la vida cotidiana, etcétera, lo salté. Bueno, nos vemos entonces, espero el año que viene. Gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Abrazo grandote. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao a todas, todos.